¿Qué tal, chicos? El día de hoy quiero que platiquemos acerca de un tema que podría resultar un poco, bueno, es mi coco, la verdad. Y es que me cuesta a veces un poco de trabajo poder distinguir un bulbo, un tubérculo o una raíz tuberosa. Entonces, hay varios términos que se utilizan en la jardinería con respecto a las plantas que normalmente tenemos nosotros en casa. Y entonces te decimos, no, pues es que el bulbo, guárdalo y que no sé qué, o el rizoma, vamos a ponerlo de esta parte para que vuelva a revivir. Bueno, ¿qué es en realidad esto? Y cómo te darás cuenta en algunas de tus plantas que compras que durante una temporada se apagan y durante una época reviven. Bueno, normalmente se debe precisamente a eso, a tener algún tipo de rizoma o de bulbo que favorece el crecimiento de tus plantas durante cierta época del año. De eso es de lo que te quiero platicar hoy, para que sepas qué plantas son las que tienes en casa que podría llegar a pasarles esto, que es un rizoma o que si es un bulbo. Bueno, eso es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Bueno, primero vamos a empezar con las raíces tuberosas o que se les conoce como tubérculos. De hecho, quizás tú los conoces, como para que te des una idea. Estamos hablando de la zanahoria, el jengibre, la papa. Son plantas que nosotros podemos ver que tienen un fruto al final, o que está esto que es como un tubérculo y que podría llegar a comerse. Bueno, hay algunas otras plantas que generan un tubérculo parecido a estos, que no necesariamente son comestibles. Por ejemplo, tenemos el agapanto, que es una planta que, bueno, no tengo personalmente el agapanto, pero he visto bastante en algunos lugares como centros comerciales o jardines, que luce muy bonito con unas florecitas color morado chiquitas, muy lindo. También, por ejemplo, tenemos la colocasia. Hay una planta que tampoco la tengo porque es una planta que suele ser muy grande, pero la colocasia tiene hojas así gigantes color verde que quizás has visto alguna vez. Bueno, esta planta, la colocasia, también tiene este tipo de raíces. Tenemos, por ejemplo, la dalia o algunos tipos de begonia. La begonia tuberosa, por ejemplo, es una begonia que es muy conocida en las, bueno, al menos aquí en México, que suelen ponerse en algunos centros comerciales o en jardines grandes que tienen unas floresotas así bien grandotas, bien bonitas. Bueno, esa begonia también suele tener este tipo de tubérculos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con estas? Bueno, las raíces tuberosas son un tipo especial de raíces que se caracteriza porque en este tipo de tubérculos hay muchísimos nutrientes. Ahí es donde la planta suele almacenar bastantes nutrientes para posteriormente volver a nacer. O si tú lo has visto, por ejemplo, con tu papa. Cuando tienes una papa que has comprado para comer y hay ciertas, digamos que tienes varias características en el ambiente propensas a hacer que tu papa empiece a enraizar y salga una planta nueva. Eso es lo que pasa. La planta, bueno, en este caso el tubérculo tiene esa capacidad de almacenar nutrientes para lograr enraizar nuevamente y sacar una planta nueva. Entonces es importante que si tienes este tipo de plantas como la dalia, como la begonia tuberosa, el que guardes estos tubérculos. Hay que guardarlos porque la planta no es que haya muerto, en realidad solo acabó su temporada. O quizás hay algún problema en el sustrato que no es el adecuado del todo y la planta podría llegar a apagarse un poco, pero el tubérculo podría renacer otra vez. Entonces basta simplemente con que si has visto eso y tienes, por ejemplo, una begonia tuberosa, revises el tubérculo, veamos en qué estado se encuentra el tubérculo que tiene adentro. Vamos a ver si aún está en buen estado, porque podríamos simplemente cambiarlo de tierra y quitarle todas las raíces, podemos quitarle toda la planta y hacer como que haya un rejuvenecer en la planta o en el tubérculo y esta vuelva a renacer nuevamente. Entonces, bueno, básicamente eso es un tubérculo o una planta que tiene raíces tuberosas, ¿vale? Normalmente suelen invernar, entonces durante primavera y verano es un buen momento para poder
plantarlas otra vez. Tenemos ahora lo que se le conoce como rizomas, y en esta ocasión quiero hacer protagonista a la sansevieria, que de hecho por ahí tuvimos un video bastante exitoso. Muchas gracias por su apoyo al estar mirando ese video, pero bueno, te lo voy a dejar en la parte de arriba para que vayas a echarle un ojo y vas a notar cómo es que esta planta, bueno, me costó bastante trabajo estar macheteándole ahí con el martillo para lograr separar unas plantas de otras. ¿Y qué es lo que las unía? Bueno, pues un rizoma. El rizoma lo que hace es crear una diferente planta desde abajo, o sea, en la parte de abajo, una extensión en la cual la planta va a buscar la manera de propagarse, de hacer más plantitas. Entonces en la parte de abajo suele pasar que tenemos este rizoma, que es esta unión entre una planta y otra plantita, que lo que hacen es salir exactamente iguales. Entonces por eso es que la planta que sigue pues podría ser como su hermanita o su gemela, ¿verdad? El rizoma no es como que podamos siempre del todo guardarlo y que vaya a propagarse, pero sí es posible que ese rizoma se pueda almacenar, por ejemplo, en el caso de una alocasia. La alocasia también pues, es la forma en la que ellos suelen propagarse con un rizoma. Entonces también si vemos este pequeño como parece bulbo que tiene la alocasia, pero bueno, se le llama rizoma. También podríamos guardarlo para que posteriormente puedan salir plantas nuevas, ya que al igual que las plantas que te mencionaba hace rato, suelen invernar. Los alocasias durante invierno se apagan, pero si guardamos el rizoma, este podría renacer nuevamente. La información que estuve leyendo mencionaba que los rizomas son como tallos horizontales que están al ras o por debajo de la tierra y que suelen almacenar bastantes reservas para poder hacer brotar una nueva planta. Dice que también durante primavera podemos desenterrar los rizomas, cortarlos para que podamos propagarlo y que en algún momento pues empezará a brotar hojas nuevas. Se puede plantar de inmediato o podríamos esperar algún tiempo para plantarlo. Entonces los rizomas nos ayudan también para hacer las propagaciones de nuestras plantas. Tal fue el caso, por ejemplo, de la sansevieria, que lo que hicimos fue cortar ese rizoma, y si quisiéramos podríamos utilizar nuevamente un rizoma o cortar cierto trozo de rizoma de nuestra sansevieria y esta también podría llegar a propagarse. Entonces eso se me hace bastante increíble que puedan hacer eso nuestras plantitas, pero bueno, esa es la diferencia en este caso de un tubérculo a un rizoma. Pero ahora quiero platicarte acerca de los bulbos. Los bulbos suelen ser mucho más comunes. Por ejemplo, tenemos aquí tengo una lista bastante larga de plantas. Por ejemplo, la azucena, el lirio, el jacinto, el narciso, el tulipán, el muscarí, y bueno, hay una variedad bastante amplia. Pero por ejemplo, tenemos el oxalis, que es uno que quizás tú conoces, y estos suelen darse por bulbos. ¿Qué quiere decir? Bueno, un bulbo dice que es una acumulación igual de nutrientes capaz de hacer que una planta vuelva a renacer. Pero como notarás en las imágenes que te salen en pantalla, tienen una forma muy peculiar. Parece como si fuera una cebolla. ¿Lo has visto? Bueno, prácticamente digamos que algo así es un bulbo, es como una cebolla. Pueden ser grandes o pueden ser chiquitas, y quizás cuando pues has plantado un tulipán te has dado cuenta que tiene como esta cebollita. A veces lo compramos como tal ya así en el mercado, el bulbo nada más para plantarlo. Y estas plantas son caracterizadas principalmente porque también solamente nacen cierta época del año. Por ejemplo, el narciso suele ser una planta más de invierno que de primavera. Entonces durante otoño e invierno el narciso crece bastante bien, pero durante primavera y verano se oculta o no tiene ningún tipo de floración. Tal también pasa, por ejemplo, con el tulipán holandés, que es bastante popular durante el invierno porque sale de este bulbo, pero durante primavera y verano también suelen dormir. Entonces cuando tú compras un bulbo, pues espera que lo tengan en un buen estado. Siempre revisa que este bulbo que te están vendiendo esté durito, que no se sienta flácido o que se sienta arrugado. Debe sentirse liso y debe sentirse duro. Y también hay que ponerlo en una zona en donde no reciba mucha humedad.
pero habrá ciertos bulbos que sí necesitarán algún porcentaje de humedad. Será importante que investigues previamente el tipo de planta que vas a cultivar para saber el estado en cual el bulbo debe encontrarse. Pero por ejemplo, como simplemente un ejemplo, tenemos el tulipán holandés. Sería importante que al terminar el invierno y como a mediados de primavera, quitemos el bulbo de la maceta, le quitemos las raíces, limpiemos bien, quitemos todas las hojas secas y guardemos este bulbo en un lugar seco en donde no reciba mucha iluminación. De esta forma el bulbo se encontrará en buen estado hasta el siguiente otoño, donde lo podremos sembrar y volver a brotar. Entonces, cómo vas a cuidar el bulbo va a depender también bastante del tipo de planta. No todas las plantas les gusta estar completamente seco. En el caso, por ejemplo, de esta que es la Oxalis triangularis, muy bonita, me encanta esta plantita. ¿Ves? Mientras más descansos les des a esta plantita, es decir, si cada año esperas a que se seque y se guarde el bulbo, más potente será su floración, más potente será sus hojas, más grandotas, más bonitas. Este año no dejé descansar los bulbos, pero bueno, el próximo año sí me gustaría dejar reposar a los pequeños bulbitos. Me gustaría mostrarte uno, pero bueno, la verdad es que están en muy bonito estado y no me gustaría como que destrozar alguno de estos bulbos, pero empezarán a brotar hojitas nuevas cuando los volvamos a plantar durante primavera y verano, porque su época, en este caso de los bulbos del Oxalis, es crecer durante primavera y verano, y durante otoño empiezan a apagarse y es mejor dejarlos descansar durante el invierno. Bien, me gustaría leerte solamente un poco de la información que estuve buscando para respecto a los bulbos. Mencionaba que cuando termine la floración es importante cortar las flores que ya estén secas y también dejar secar el tallo completamente. Dice que podemos guardarlo puede ser el desentierro entre 1 y 2 meses y entonces podríamos quitar el bulbo del sustrato. Entonces ese es un tip que me gustaría compartir con ustedes. Entonces no es que inmediatamente acabando la floración o las hojas o el tallo esté completamente seco haya que quitarlos. Podemos dejar los bulbos 1 o 2 meses todavía en la tierra, después los podemos sacar. Y también se dice que es importante extraer, lavar y desinfectar con un fungicida y dejarlos entonces en sombra. Entonces eso sí, quizás nos falla a algunos o a muchos de nosotros, me incluyo, porque a veces no utilizamos el fungicida con nuestros bulbos y es probable que estos, cuando ya estén secos, si llegan a tener un poquito de humedad por accidente, luego atraigan un hongo y se pueda morir. Me ha pasado, por ejemplo, que he guardado algunos bulbos de tulipán y cuando los saco están totalmente aguados, como tal cebolla echada a perder y huelen muy feo. Bueno, eso se debe a que ha llegado un hongo, entonces es importante que previamente, para prevenir un hongo, vayamos a usar un fungicida. Y bueno, lo más adecuado es almacenar en una zona seca y bueno, dependerá del tipo de planta que tengamos. Si es necesario, pues quizás humedecer de vez en cuando, pero la gran mayoría, la verdad, la gran mayoría es tenerlos en un lugar seco y los puedes cultivar pues hasta el año siguiente o podría durarte hasta 2 años, menciona aquí, sin ningún problema. Pero bueno, normalmente tenemos los bulbos con la intención de cultivarlos año con año, pero por si querías esperar 2 años, podría llegar a esperar hasta 2 años ese bulbo. Y el último del cual te quiero mencionar es uno que se le llama túberos. Los túberos, la verdad es que yo no sabía que así se llamaban y esto es algo nuevo para mí, entonces quiero compartirlo contigo. Los túberos son los que tienen nuestros caladios, y es que cuando yo secaba, vamos a ver si encontramos algo por aquí para que lo puedas ver, porque pues ya acabó su temporada. Aquí está. Mira, lo que quiero que veas es que en realidad no tiene mucha forma. Este es el único que en realidad ahora te podré mostrar. Simplemente pareciera como que ya se calcomió, que ya se murió, que está un poco seco, pero en realidad no. Así es como lucen los túberos. Está duro, entonces si yo toco esto está duro, y de aquí se ve que salió 1, 2, 3, 4 hojas de caladio. Esto es un túbero.
Y los túberos normalmente los vas a ver más en caladios y begonias. Las begonias también tienen este tipo de túberos y se tratan solamente de tallos modificados para guardar algún tipo de alimento de reserva para nuestras plantas. Y podrás ver que tiene como escamas, que está un poco pues como que deforme. Y mencionábamos que, bueno, a diferencia de los bulbos o los que estábamos viendo, los rizomas o los bulbos, los tuberos no van a multiplicarse, simplemente estos pues son así y van a sacar las mismas hojas todo el tiempo. Y bueno, dice aquí la información que estuve leyendo que los túberos se obtienen cultivando plantas a partir de semillas, entonces no es como que esto nazca de la nada y vaya a multiplicarse, sino que desde una semilla nosotros plantamos esta bella plantita y ahora ha hecho un tubero como forma de reserva de nutrientes, pero afortunadamente también podrás plantar nuevamente y podrá sacar hojas nuevas, siempre y cuando el tubero se encuentre en buenas condiciones y tenga pues los nutrientes que necesita para renacer o para sacar nuevamente las hojitas nuevas. Se me hizo un dato bastante interesante porque bueno, yo luego me la pasaba diciéndoles que eran bulbos y por ahí uno que otro comentario que quizás un poco quisquilloso, pues sí me decían, no, no es un bulbo, es un rizoma, o no, no es un rizoma, es un tubérculo. Entonces, bueno, ahora ya nos quedó un poco más claro, o espero que haya quedado un poco más claro en este video, sobre la diferencia entre los bulbos, los rizomas, los tubérculos y los túberos. En el caso de los túberos, solamente hasta donde sé, son los caladios y las begonias. Tenemos rizomas, entonces en el caso de nuestra sansevieria y de nuestra alocasia, y tenemos bulbos, por ejemplo, con nuestra oxalis, con un narciso, con algún tulipán. Y en el caso de los tubérculos, bueno, no tengo papa o zanahoria por aquí plantada, pero es para que te des una idea, pues hay algún tipo de begonia, la begonia tuberosa, que tiene este tipo de tubérculos. Déjame en los comentarios qué te parece este tipo de información. Es bastante más informativo, quizás no es tan práctico como estás acostumbrado a ver en nuestros videos, pero bueno, espero te sirvan, te funcionen si pues ya tienes muchas plantas y no quieres verlas morir y al parecer no es que hayan muerto, sino simplemente han invernado, o te gustaría propagar. También es una forma bastante buena de propagar tus plantas sabiendo si es rizoma, tubérculo o algún bulbo. Déjame en los comentarios qué te parece o si tienes alguna duda al respecto y nos seguimos viendo en los próximos videos. Bye.